Hola, muy buenas tardes para todos los presentes. Bienvenidos al curso de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. Mi nombre es Kiara Ríos, estudiante de la carrera de Psicología, y junto a mis compañeras María Costa, Juliet Castilla, Dana Arregoces y Milcy Venegas, tenemos el gusto de entrevistar al psicólogo Leonardo Enero, un profesional con experiencia en el área de la psicología jurídica. En esta entrevista hablaremos sobre cómo se desempeña un psicólogo y todas las intervenciones que este profesional realiza con el fin de conocer su perspectiva y orientaciones desde la psicología jurídica. A continuación, le doy paso a mi compañera para iniciar la sesión. Muy buenas tardes, mi nombre es Milciluz Vanegas. Estoy a cargo de la primera sección que es sobre la experiencia del profesional. Tenemos una serie de preguntas. Primero que todo, queremos que se presente antes de empezar las preguntas. Ok, muy buenas tardes para todas. De antemano, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Leonardo Fabio Linero Montaño, psicólogo de profesión, magíster en psicología clínica, jurídica y forense de la Universidad del Magdalena. Mm, Podríamos decir que esa sería, bueno, experiencia de aproximadamente ya 11 años como psicólogo y como perito ya 2 años en el ejercicio. Ok. Bueno, más que todo eso sí era como la primera pregunta, mencionar sus títulos, ya los acaba de mencionar. Pues, ¿podría describirnos brevemente cuáles son sus funciones dentro de la institución? Ok, bueno, hay que entender que dentro del ejercicio del psicólogo jurídico forense en Colombia hay algo muy particular y es que hay instituciones que ya están, podríamos decir que hay una normativa o unas funciones claras. ¿Listo? Desde el ejercicio que les voy a comentar va a ser un ejercicio propiamente privado, o sea, voy a hablar frente al ejercicio de que no estoy relacionado con ninguna institución. Cuando hablamos de institución, hablamos con términos de fiscalía, hablamos con ICBF, hablamos con CTI, ¿listo? Entonces le voy a hablar frente al ejercicio que nosotros, o yo realizo particularmente como psicólogo, perdón, como perito privado, ¿listo? Y una de las funciones que en el cual nosotros comenzamos a ejercer un rol importante es que dentro de las ramas o de los campos del hay diferentes y cada uno de los profesionales también como que se encamina a alguno de ellos. Particularmente en el ejercicio que te voy a comentar va a ser un ejercicio penal y específicamente con temas de abuso sexual. Entonces, una de las funciones particularmente que uno necesita tener claro es cuáles de las partes eh, tú eres contratado, con cuáles de las partes te contratan, ¿sí? Porque debido a la diferencia de las partes, tú vas a tener que ejercer una serie de aspectos o una serie de estrategias particulares que todo abogado va a enfatizar entre su teoría del caso. Entonces, dependiendo de eso, tú como psicólogo le vas a orientar y le vas a dar como ese análisis de qué puedes llegar a hacer y qué no puedes llegar a hacer. Entonces, una de las principales funciones que tenemos como peritos privados es poder entender en qué campo del derecho vas a comenzar a enfatizar, que te tienes que especializar, te tienes que de pronto eh, como dice uno, indagar y ser idóneo frente a este campo y ver si dentro de este ejercicio que tú estás realizando es el más cómodo o el que te sientes más, eh, podríamos decir, en el tema de pronto emocional o el tema de pronto de regulación, porque no todos los campos, específicamente cuando tú entras dentro del campo penal, como te digo, el tema de los abusos, cuando tú estás dentro del ejercicio de las partes de la defensa, la mayoría de personas te ven como ese negativo porque tú estás defendiendo al posible agresor o al posible abusador. Entonces, es importante, primero conocer dentro de la función clara de qué campo vas a trabajar dentro del derecho, que el tema de la autorregulación propia tuya sea idónea frente al ejercicio, y que dentro de los casos que tú vayas a plantear que se hablen desde aspectos psicológicos, o sea, que las teorías del caso se enfaticen con temas particularmente que tú puedas trabajar desde la psicología, porque hay muchas veces que te solicitan como perito, pero tú realmente no vas a poder dar como un buen sustento, no vas a poder dar una muy buena explicación al momento de que te llamen a juicio.
Ok, bueno, ¿cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado en su ejercicio profesional al tratar con víctimas y o victimarios o agresores, perdón? Listo, o agresores. Bueno, mira, como te comentaba, uno de los principales desafíos que tenemos, y creo yo que eso no es algo de ahora, sino que entender que la psicología jurídica es relativamente nueva, ¿sí? Es relativamente reciente y que si lo vemos desde otros campos tradicionales como el social, el clínico, el educativo, nosotros estamos apenas comenzando a hacer esa apertura de poder entrar en algo llamado el sistema judicial, en algo llamado, ¿por qué lo digo así? Porque solamente se ha enfatizado el sistema judicial para los abogados, ¿listo? Y para el resto de profesionales que en sí no entrarían en cabida porque no, nunca hemos sido llamados, nunca hemos sido solicitados en estos espacios. Entonces, uno de los principales desafíos es el desconocimiento que tienen todavía hoy en día algunas personas dentro de un judicial o un sistema de justicia. Entonces, uno de los principales es el desconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del desconocimiento, lo que les decía ahorita, a veces los abogados les enfatizan o les colocan a ustedes cosas que realmente no van a poder realizar o no van a poder sustentar. Entonces, lo primero, hay desafíos que uno, particularmente cuando las personas son víctimas, hablándolo en el componente de estas partes de la víctima o el posible agresor o la posible víctima, vamos a hablar mejor así, posibles víctimas, eh, hablando en uno de los desafíos principales es poder entender que nosotros como psicólogos tenemos que hablar de ciencia o tenemos que hablar de un método científico. Nosotros no podemos sacar especulaciones, no podemos hablar de temas que no tengan un rigor, porque el momento que cuando tú haces una apreciación, que tú hablas de pronto hay un daño psicológico de una persona que ha sufrido algún trauma, entonces tú dices, no es que esa persona se aisló y ya con eso es algún detonante de posible abuso o de posible traumatismo, pero yo no estoy haciendo como énfasis específicamente por qué se presenta eso o si eso se presenta a nivel general en todas las víctimas. Entonces, uno de los desafíos que se tiene también es con que la persona que ha sido víctima, poder entender por qué está siendo víctima, poder entender el origen y poder comprender que hay una serie de estructuras para la víctima que van a jugar un papel muy importante, y aquí hablamos de la psicología victimológica, ¿listo? Y en el tema de la psicología victimológica hay algo muy puntual, y es que nosotros, aparte de conocer a la víctima, también hay una secundaria y hay una terciaria, y muchas veces solamente prioritamos o somos de pronto personas que nos enfatizamos en la víctima, pero nosotros dentro del mismo ejercicio muchas veces hacemos una secundaria, nosotros revictimizamos o las mismas instituciones revictimizan a las víctimas. O en un tercer momento nosotros nunca nos prestamos o nunca le prestamos atención a esas terciarias que serían la familia o los seres queridos de esas personas que en algún momento han sufrido alguna situación o una experiencia negativa. Entonces, uno de los desafíos no solamente es quedarse con la víctima, sino abarcar diferentes personas que también van a ser van o han sufrido algún daño frente a algún hecho punible. Y cuando hablamos de los agresores, uno de los principales desafíos es el tema de la manipulación. Todos los agresores, y posiblemente hablando acá, son las personas que han sido víctimas de algún momento o han sido víctimas en algún momento de algo malo. Entonces, la justificación que siempre redunda en su contexto o en su argumento es que yo lo hice porque a mí me lo hicieron, o en su defecto, yo no soy malo, o sea, yo no quise hacer eso. Entonces, son expresiones que normalmente nosotros como psicólogos nos va a desafiar en qué momento esta persona realmente me está hablando con la verdad y en qué momento me está tratando de manipular. Entonces, es muy importante nosotros como psicólogos y siendo dentro de este componente el tema de la manipulación, o sea, diferenciar mucho el tema de manipulación, de engaño y de mentira. Son totalmente diferentes estos aspectos, y que dentro de este ejercicio, uno de los desafíos que nosotros vamos a tener es poder tener claro qué tipo de forma nosotros vamos a indagar para saber si nos están manipulando o no,
Hay un tiempo se estuvo hablando mucho del tema de que si la persona me está hablando y me alza las cejas, o si la persona me está mirando fijamente, que eso denota manipulación o eso denota mentira. Es muy difícil, o sea, las gestualidades no digo que no puedan de pronto ser enfatizadas, pero ustedes saben que, por ejemplo, los psicópatas, ellos puntualmente pueden manipular el polígrafo, por ejemplo. O sea, son personas que autorregulan sus pulsaciones y de cierta forma se puede pasar desapercibido. Entonces, un tema muy puntual o uno de los desafíos principales dentro de los posibles agresores es eso, saber en qué momento o conocer si me está manipulando o no dentro del ejercicio o dentro del caso. Ok, bueno, vamos con esta última pregunta. ¿De qué manera cree usted que ha evolucionado su rol como psicólogo jurídico a lo largo de los años? Bueno, ahorita les comentaba, yo me gradué en el 2022. Creo que uno de los principales avances o las evoluciones que he tenido es la oportunidad de tener casos penales. El tú tener como esa relación con los casos te da te da mucho conocimiento, te da mucho bagaje en poder tú determinar específicamente cuál va a ser tu objetivo eh, pericial, cuál va a ser tus hipótesis y cómo vas a poder sustentar eso durante o dentro del juicio. Entonces creo yo que uno de los temas muy importantes como psicólogos es poder tener la experiencia. Creo yo que uno de los temas particulares para cualquier profesional es poder estar vinculado con la práctica para que ustedes puedan explotar realmente lo que han conocido durante todo su tiempo. El estudiar, el de pronto no quedarse solamente con un pregrado, no quedarse con un posgrado, sino que también puedan todos los días hacer diplomados, hacer cursos que de cierta forma también les ayudan a evolucionar qué se está manejando hoy a nivel general, por ejemplo, cuáles son esos temas particulares que como profesionales nos gustaría enterarnos. Hay un tema que hoy se está dando mucho y que creo que nunca se ha escuchado, es el psicópata cuello blanco. No sé si de pronto alguna de ustedes lo ha escuchado o lo ha llegado a, a entender o se lo han llegado a tocar en clases. ¿Sí? No, nadie. Para que no sea solamente No, una conversación, sino una conversación. no, no. Entonces, He oído hablar de los psicópatas de cuello blanco, pero en sí no me he metido como en... bueno, dentro de ese ejercicio vamos a escuchar por ejemplo, una de las evoluciones que he tenido es poder tener eso que inicialmente uno dentro del pregrado o posgrado no lo profundiza, pero cuando tú entras a la práctica, tú realmente te das cuenta de que el psicópata no necesariamente es el que asesina. Hay psicópatas de cuello blanco y que están dentro de la jerarquía del mundo, por decirlo de esta forma, o de la jerarquía social, o sea, son las personas que tienen un rol muy importante y que de una u otra manera actúan de manera beneficiosa para ellos. Entonces, creo yo que temas como esto nos da a pensar que nuestro rol siempre es de evolucionar o siempre es educarnos porque no todo está dicho. Entonces, algo muy importante y más dentro del derecho, que ustedes saben que hoy hay una ley, pero mañana ya hay otra, un decreto y ya ahí cambian varios artículos y volvemos nuevamente a ver que hay un cambio constante dentro de la normativa o la tipificación que se tiene a nivel de la sociedad. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias por su respuesta. Le doy paso a la siguiente compañera para que siga con la segunda sesión. Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Damos paso a lo que es la segunda sesión, enfatizada en lo que son los procesos con víctimas. Como primera pregunta, tenemos ¿cuáles son los procedimientos establecidos para brindar atención a las víctimas de delitos? Bueno, esta es una pregunta que creo yo que todo depende en la parte en la que tú estés ejerciendo, ¿sí? Si lo vemos desde un componente de fiscalía o la parte de la fiscalía, hay unos protocolos establecidos, o sea, hay una institución en Colombia que regula todo lo referente al tema de delitos, si lo hablamos desde abuso sexual, de pronto encontramos a medicina legal. Entonces, medicina legal hace un ejercicio
claro de unos procedimientos que nosotros debemos de acogernos o realizar. ¿Listo? Entonces, dentro de este ejercicio hay unos protocolos establecidos y principalmente tanto en Colombia como en Valledupar, uno de los delitos que más es insistente, uno de los delitos que más entramos a la recurrencia son los delitos sexuales. ¿Listo? Entonces, qué pena lo que voy a decir, pero realmente la estadística es que aquí, dentro de este ejercicio que llevamos 20 minutos hablando, se está vulnerando el derecho a una víctima o se está vulnerando el derecho por tocamiento o por penetración o por acto sexual. O sea, no necesariamente, o se ha erradicado ya el tema de que las personas agresoras o que posiblemente hacen las agresiones ya saben que no pueden de cierta forma acceder a su víctima. Entonces buscan otras modalidades para poder hacer esa satisfacción personal. Y un tema muy recurrente es el tema de los tocamientos, de las caricias, de los actos sexuales. ¿Listo? No hay ninguna penetración, sino hago todo lo relacionado para satisfacerme, pero que yo no penetro a la víctima para que no me puedan de cierta forma atrapar por el tema de pronto de medicina legal con alguna sustancia o con algún rasgo biológico del posible victimario. Entonces, tener claro que primero medicina legal maneja unos protocolos y que de cierta manera esos protocolos tenemos que autorregularnos todos los psicólogos forenses. ¿Listo? O sea, debemos de ser muy precisos de que en cada uno de esta institución hay unos protocolos en el cual nosotros vamos a relacionarnos para poder ejercer. Asimismo, nos dan la fiscalía trabaja también unos procesos de entrevista, ¿sí? Nosotros creo que todos han dado en un momento, ¿verdad? Ustedes ya han dado entrevistas, saben entrevistar a una persona. Creo yo que todos han dado eso en algún momento de su carrera, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, no, pero respondan. Yo les veo, Sí. pero no sé. ¿Sí? Ok. No sé, dentro de este ejercicio de entrevista hay unos protocolos para hacer estas entrevistas, ¿listo? Y uno de las cuales se trabaja en Colombia, anteriormente se trabajaba el protocolo SATAC, ¿listo? Ese protocolo lo que enfatizaba era cómo nosotros podemos guiar o podemos inducir a el niño, niña o adolescente en poder entender si había sido abusado sexualmente. ¿Qué pasaba? El protocolo SATAC comenzaba con unos muñecos, un niño y una niña o dos muñecos anatómicos en el cual estaban en cueros y uno se le colocaba al niño y comenzaba uno a darle unas preguntas o a comenzar a ver si conocía el cuerpo de ese niño o de esa niña. ¿Qué pasaba con este protocolo inicialmente? Si ustedes se dan cuenta, si le pongo esta imagen o estos muñecos anatómicos a los niños, los estoy induciendo, los estoy sugestionando para preguntarles temas sexuales, ¿sí o no? O sea, ya yo estoy generando que sí o sí el niño se tiene que ubicar en algo sexual. Y eso genera dentro del campo profesional, dentro del componente jurídico, que ya el niño, cuando el testimonio sea expresado, ya no va a ser de manera espontánea, sino que ya va a ser influenciado por algo en específico. Entonces, hoy en día hay un protocolo que se está manejando que es el protocolo NICH, NICHD, listo, en el que todas las personas y específicamente los del CTI y Fiscalía tienen que hacer un protocolo referenciado con este protocolo de entrevista, en el cual comienza inicialmente preguntándole al niño, dándole como esa claridad de que no puede mentir y tú le haces una mentira. Por ejemplo, Kiara, dime si son las 5 de la tarde. ¿Son las 5 de la tarde? ¿Seguro son las 5 de la tarde, Kiara? No, ¿verdad? Son las 4. O sea, preguntas como esa le hacen al niño para que pueda de pronto determinar qué es mentira y qué es verdad. Entonces le hacen la explicación y desde ahí vamos viendo que enfatizamos a un componente cognitivo para ver si la entrevista que se le va a aplicar a este niño está acorde con su edad cronológica o está enfatizado a que este niño puede responderte. ¿Listo? Así como hay protocolos, tenemos que también que esos protocolos te van a dar como una sugerencia de las edades. Es muy difícil y es un tema que, por ejemplo, que estoy
hace poco estoy dándole una orientación a una persona, porque la niña tiene, bueno, la mamá me contacta y tiene la niña 4 años, ¿listo? ¿Qué es lo difícil dentro de este ejercicio? El tema de los 4 años, ustedes si se van al componente cognitivo del menor, no tiene una argumentación larga o no hay una argumentación clara de un relato propio, pero hay unas conductas observables que denotan preocupación en la madre. Entonces, está mostrando unas fotos que van enfatizadas a componentes muy sexuales, está enfatizada a unos videos que me muestra en el cual se está tocando, y son situaciones que ella dice, no sé por qué está pasando esto, ¿listo? Pero dentro de este ejercicio nosotros tenemos que darnos cuenta, bueno, hay unos protocolos, pero esos protocolos serían acordes para la edad del menor o para la edad del niño o niña. Entonces es muy bueno que nosotros podamos diferenciar dentro de este ejercicio. Sí, hay unos protocolos, pero hasta qué edad o hasta qué momento nosotros vamos a poder brindar que estos protocolos sean los más idóneos para estas víctimas, para no hacer lo que, como les comentaba, hacer lo que normalmente nosotros hacemos en la tipología secundaria, que es revictimizar a la víctima. Entonces, no sabemos muy bien, no tenemos claro el protocolo, sabemos que el niño no me va a poder expresar en un relato bastante largo la experiencia del suceso, de los hechos, entonces yo comienzo a hacer una revictimización de muchas cosas. Entonces comienzo a preguntarle directamente el hecho punible y el niño, claro, o sea, le vamos a estar recordando constantemente todo lo que ha vivido, si lo ha vivido realmente. ¿Listo? Exactamente, eso que usted nos comenta, pues desencadenaría justamente lo que es el segundo interrogante, que es cuáles considera que son los principales obstáculos que se encuentra al trabajar con víctimas, ya sea en términos emocionales, legales o en términos sociales. Mira que ahora con lo que te comento, también entender hasta qué punto el psicólogo va a hacer una diferencia o hasta qué punto nosotros entramos a hacer una diferencia de un caso como tal. Todos nosotros queremos hacer el bien. Yo no me imagino que ninguna de ustedes quiera hacer algún mal, ¿sí? Y si lo hablamos desde la bioética, sabemos que hay unos estándares biomédicos, que es el primero beneficencia, el segundo no maleficencia, la justicia, la autonomía, ¿sí o no? Pero dígame, aquí interactúen porque yo estoy hablando aquí, creo que estoy hablando mucho. Tienen que cortarme, cortarme porque si no me alargo. ¿Se bloqueó? ¿Me dicen si se bloqueó la pantalla? Sí, Sí, estaba ¿verdad? bloqueado. A mí su cámara. Sí, la cámara. Se va y regresa otra vez. ¿Ahora sí? Sí, ya. Okay. Ahora Hay un tema que nosotros no queremos hacer nunca el mal. Sin embargo, dentro de estos procesos judiciales, realmente los abogados pretenden cosas que nosotros ni éticamente ni moralmente queremos hacer o vamos a tener como esa situación particular. ¿Por qué? Porque el tener que evaluar a un niño o una niña o adolescente, hablándole desde el componente de abusos sexuales, es un tema que nosotros como personas nos desafía. Por eso les decía ahorita que uno de los principales obstáculos es cómo tú te sientes como persona, ¿sí? Primero, si esta es la población o este es el campo idóneo para ti. ¿En qué sentido? En que muchas veces yo quiero ser psicólogo forense, pero es que yo no quiero tener nada referente a lo penal. Entonces, yo no quiero saber de homicidio, yo no quiero saber de abuso, yo no quiero saber de las lesiones. Entonces, yo, o uno de los obstáculos primero, es poder tener claro cómo te sientes tú, cómo eres tú como persona, qué tan beneficioso va a ser que tú interactúes con esa persona que ha sufrido de alguna u otra manera de algún delito y cómo lo vas a trabajar, ¿listo? Porque es que todos creemos a veces hacemos de más. Listo, entonces creo que uno de los principales temas particulares, el obstáculo principal es uno mismo. ¿Hasta qué punto puedo interactuar con este caso y que no me va a afectar? Hoy en día yo hago el ejercicio de docente y uno de los temas que yo siempre les recalco a mis estudiantes es, yo doy psicología forense, como una electiva, y yo siempre les pregunto a ellos inicialmente en el proceso o cuando estamos comenzando las clases y es, si se te acerca
eh, un niño o se te acerca una madre que ha sido víctima de un abuso y te dice, lo que usted vaya a hacer va a darle salida a ese abusador, lo que usted vaya a hacer le va a dar la, la libertad a esa persona, ¿cómo te vas a sentir? ¿Sí? ¿Cómo te piensas o cómo te observas frente a eso? ¿Por qué le genero? Para que ellos se hagan esa autocrítica personal. Entonces, tú realmente, tú como profesional, nunca le vas a dar una salida a nadie. Tú realmente, tú no vas a permitir que otra persona siga siendo abusada, tú no vas a permitir que esa persona siga siendo eh, de cierta manera eh, maltratada. Sin embargo, lo que tú evidencias o lo que tú muestras es los elementos que están. O sea, hay unos elementos propios y como persona tú vas a tener que indagar y tú vas a tener que mostrar lo que tú has ido conociendo y tú vas a mostrar eso a la justicia y le vas a decir, yo no le doy salida a nadie, yo de lo que me muestra el abogado, la teoría que él tiene, yo la estoy sustentando porque tiene claridad, tiene coherencia. ¿Listo? Entonces, uno de los temas, aparte de los emocionales, está el social. Es cómo te van a mirar las demás personas, es cómo te van a, de cierta manera, te van a señalar. Y es, allá va la persona o allá va el perito que le dio salida a ese abusador. ¿Listo? Y es un tema que entra a jugar un papel muy importante porque como sociedad nosotros nos gusta que nos vean bien o que no nos vean como o nos señalen como personas malas, ¿ya? Entonces, por eso les decía, qué tan bioético es que nosotros dentro de este ejercicio vamos a tener muchas situaciones que no solamente a la víctima va a ser muy pocas veces que nosotros vamos a interactuar si no estamos dentro de una institución, si no estamos dentro de la fiscalía, si no estamos dentro del ICBF, o en su defecto, muy raro, pero se presenta, como les digo ahorita el caso, que la madre me contacta para que yo sea un perito privado, ¿sí? De la víctima, pero lo primero que me van a preguntar ante un juicio es tiene que pasar por medicina legal, tiene que pasar por una denuncia, o sea, tiene que hacer todo un proceso por parte de una institución legal o institución ya establecida. Entonces, creería yo, en el tema emocional, algo de la autocrítica propia, en el tema social, todo el componente del señalamiento y en el tema legal, hasta qué punto tú eres consciente de que lo que tú vas a hacer está siendo adecuado, está siendo bien. Hay veces que nosotros nos solicitan, por ejemplo, yo conozco a Carolina, ¿sí? Caro, yo te conozco a ti de hace muchos años y tú tuviste un evento traumático en tu vida o tu hija o tu hermana tuvo un evento traumático, tenemos una relación y esa relación es tan cercana que yo trato de buscar algo positivo siempre para ti para que tú no me veas malo. Entonces yo busco cualquier otro medio, cualquier otra forma para decir, ven acá, vamos a hablar de que sí, realmente hay una parte perjudicial y hay un daño psicológico y tenemos que buscar la manera de demostrarlo. Y ahí también ver qué tanto interés tienes tú o qué tanta relación te van a generar o te va a generar esas personas que interactúan, o en este caso hablamos de clientes, que tengas tú con él, ¿listo? Porque eso al momento cuando ustedes están en el juicio se lo van a hacer o se lo van a mostrar como personas. Por ejemplo, doctor Leonardo, ¿qué tanta relación, hace cuánto usted conoce a la señora Carolina? ¿Sí? Entonces, no, yo conozco desde que somos niños, entonces te van a hacer varias preguntas para que genere que la información, aunque sea muy buena, aunque sea exacta, aunque sea bastante coherente, tenga alguna falsedad o tenga algún quiebre para que por alguna de las partes se beneficie de eso. ¿Listo? Listo, Doc. También me gustaría preguntarle qué estrategias se podrían implementar para garantizar que las víctimas reciban un acompañamiento integral e íntegro y efectivo. Bueno, yo considero una de las principales estrategias como profesional es primero tener claro que todas las personas, aunque no sé cómo les digo, porque es que hay algo particular que, como les decía, necesariamente la persona debe tener un comportamiento bastante eh, diferencial o bastante anormal, disfuncional para yo decirlo, que está siendo víctima. ¿Listo? Es ahí el conocimiento que no necesariamente todas las personas
deben de comportarse de forma igual. O sea, yo no puedo generalizar que una persona que sufre de depresión tiene que llorar todo el tiempo, por ejemplo. Entonces, dentro de este ejercicio es muy interesante que nosotros primero tengamos claro el conocimiento de que todas las personas podemos ser víctimas de alguna situación particular y que hay muchas formas dentro de las cuales nosotros vamos a tener unos cambios comportamentales. Y no si esa persona no llora, no tiene depresión. O si esa persona no se autolesiona, no tiene depresión. Eso mismo pasa acá. Entonces, esa niña no puede tener o no puede ser violentada o ese niño no puede ser violentado porque no está dibujando, no sé, cosas como penes, como vulvas, ¿sí? Entonces, tener claro o garantizar que primero todo el sistema penal, todo el sistema que de una u otra manera tiene conocimiento en estos aspectos o legalmente se encuentran vinculados, conozcan, ¿listo? Y conozcan no solamente el suceso de que quienes sí han sido abusados y quienes no, sino también que conozcan que muchas veces las personas no necesariamente se muestran en el primer momento de la situación, sino que ustedes saben que pasan los meses y se van mostrando otro tipo de sintomatología. Y ahí hablamos de pronto de tener claro el estrés postraumático. Hay muchas personas que lo sufren, ¿listo? Y que normalmente ese estrés postraumático no se va a evidenciar de forma muy rápida, sino que va a haber un tiempo prolongado para poder realizar. Entonces, es el conocimiento. Considero que algo que garantice ese acompañamiento claro es poder tener eh, relacionado ese componente de conocer específicamente cuáles serían esas posibles situaciones particulares que puede estar sufriendo una persona, ser víctima o ser agresor dentro de este ejercicio. Listo, sí, señor, muchísimas gracias. Y como última pregunta para cerrar lo que es la segunda sesión, enfatizada en los procesos con víctimas, me gustaría saber su opinión sobre cuáles son los principales o las principales áreas que se deben mejorar en la atención y la protección de víctimas dentro de su campo. Una de las principales, creo que áreas que se deben mejorar, como les digo, en las entrevistas. Eh, si lo vemos de manera general, o bueno, si lo hablo de manera particular, nosotros o bueno, yo como psicólogo perito, uno de los principales, podríamos decir, de trabajo que tengo o de beneficio que me surgen dentro de los peritajes, es que las entrevistas que realizan las instituciones no son las más adecuadas. ¿Listo? Y al no ser las más adecuadas, me ayuda a mí poder tener como los fundamentos para poder de cierta forma, podríamos decir, no desechar, pero sí podríamos dar como una contraparte a un testimonio que pudo haber sido realmente un abuso, ¿sí? O sea, hay personas que, como les decía ahorita, tienen el conocimiento de los protocolos o los instauran para que sepan hacer los protocolos, pero cuando hacen ese tipo de protocolos, cuando no encuentran cierto punto, y si lo vemos desde el componente de entrevistas judiciales, hay que tener tres objetivos: modo, lugar y tiempo. Sí o sí, en las entrevistas judiciales, para que se dé o para que continúe el proceso legal, se deben instaurar esos tres objetivos. Y muchas veces los investigadores no son psicólogos, son cualquier otra persona diferente. ¿Listo? Y que eso puede generar que como no lo estoy consiguiendo, necesito preguntarle directamente, y esa pregunta directa puede generar sugestión. Entonces, sugestiono a la posible víctima, le comienzo a preguntar cosas que necesito sustraer, pero que él no me lo ha dado, no me lo ha brindado, y eso me va a mí a beneficiar si lo vemos desde el componente de la parte de la defensa. ¿Listo? Entonces, creía que sería algo muy importante es el tema de las entrevistas. O sea, lo ideal es que estas personas tengan un claro conocimiento de las entrevistas para que las víctimas no tengan que tomar o realizar varios tipos de situaciones legales para que puedan ser escuchados, para que puedan ser tenidas en cuenta. Dime, Julie. Yo quería decir algo, y es que yo concuerdo con lo que dice acá el profe, porque pasó un caso muy cercano con esto de las entrevistas,
y es que una niña de tan solo 7 años fue abusada por su tío más cercano. Entonces le realizan las entrevistas y todo esto, o sea, ya la niña venía muy amedrentada y resulta que este señor resultó completamente inocente. Y todo apuntaba a que sí, porque todo el comportamiento de la niña, ya la niña no comía, había muchas actitudes de esta niña que daban, o sea, todo su normal comportamiento había cambiado completamente y el miedo hacia esta persona también se había manifestado hasta el punto de que ella se orinaba encima, en sus pantalones. Y este señor quedó completamente libre y a mí me parece que sí es un punto a mejorar en cuanto a esto de las entrevistas, ya que me pareció un caso de injusticia lo que sucedió con la niña, o sea, ella no tenía como ese respaldo, ese voz y voto, aparte de ser una persona cercana a la casa, cercana a su casa, su tío, entonces era como su mamá como que estaba entre el tío, el hermano y su hija. Y no sé, de pronto me embolate al decirlo y yo creo que usted me entiende el por qué con estas entrevistas se dan estas injusticias también. Por ejemplo, Julie, yo te hago la pregunta, o bueno, le hago la pregunta a la que me quiera responder. Por ejemplo, les digo, ¿los niños mienten? No, ¿No, Kiara? No, Ok. No, María Paula, no. Carolina, o bueno, Dana, bueno, Dana, sí. Dana. aunque existen niños que mienten por presión, es casi imposible que un niño se mantenga en una mentira. Entonces, Milce también opinas lo mismo, los niños no mienten. No, yo sí opino, o sea, como dice la compañera, los niños pueden tender a mentir, pero no dan para sostener una mentira como lo puede hacer un adulto. Ellos Ok. siempre van a mentir y van a cambiar su versión de los hechos, o pero sea, ellos sí se tienen la van a capacidad de contradecir. mentir, pero no de sostener la mentira. Exacto. Ok. Bueno, es su opinión personal y se la respeto. Cuando tengan la oportunidad de estar en el ejercicio, se van a dar cuenta si los niños mienten o no. No se lo voy a responder yo. O sea, respóndasela a cada uno de ustedes. Esa es como la intriga que les voy a dejar. ¿Por qué? Porque es que uno dentro de este ejercicio se da cuenta, no quiere decir, y no voy a generalizar, ojo, pero eh, lo más difícil es poder determinar la mentira, ¿verdad? O sea, lo más complejo nosotros es, o lo que nos ha enseñado, por ejemplo, es que el niño debe de tener incongruencia dentro de los hechos punibles. Y si yo les dijera que entre más incongruencias haya, hay mejor proceso de memorización, hay memorias falsas del cual yo puedo sustraer en el momento que está haciendo un testimonio, un recuerdo de una imagen que haya visto o de algo que haya pasado y quiera de pronto complementarlo ahí. Miren, el cerebro es tan maravilloso que el día que ustedes, eh, voy a poner un ejercicio, un tema acá, ustedes salen a tomar, ¿listo? Salen a compartir con su familia, con alguna persona particular. Y ustedes entran, consumen licor y en algún momento de la noche se les olvida ciertas partes o lo que nosotros conocemos como las lagunas mentales, ¿sí o no? Y le preguntan al día siguiente, oye, ¿viste lo que, por qué hiciste eso? Mira que te subiste a la mesa, comenzaste a... Tú quedas como yo, pero yo en ningún momento he hecho eso, claro. Entonces, tu cerebro comienza a buscar la forma de poder encontrar esos recuerdos para poder sustentar realmente que lo que te están diciendo es real, ¿sí o no? Porque como está el vacío, ¿qué tiene que hacer el cerebro? Comienza a llenar. Entonces, tengo que buscar de alguna manera algunos recuerdos, y ahí vemos que la memoria sí tiene largo plazo, y es, traigo algo a la memoria, traigo algo de allá al fondo para poder sustentar y que mi mundo sea coherente. Porque yo necesito que mi mundo sea coherente, porque si tengo ese vacío, voy a tener siempre una zozobra, qué es lo que ha pasado, qué pasó, porque realmente dentro de este ejercicio se van a presentar esos temas. Entonces, hay un tema bastante particular y eso sí se debe sustentar, y es que
dentro de este ejercicio no voy a afirmar si los niños mienten o no, porque podría yo llegar a pecar frente a eso. Pero sí hay un tema muy particular y es el tema de las memorias. Y es hasta qué edad o desde qué edad nosotros podemos considerar que una memoria de un niño sea la más adecuada para producir un hecho punible o puntual. ¿Listo? O sea, hasta qué punto la memoria entra a jugar un papel importante y que nosotros como profesionales vamos a tener que tenerla en cuenta o no. ¿Listo? El tema de las, pues, como les decía, las memorias falsas. Nosotros tenemos muchos recuerdos. O sea, el olvidar no existe para nosotros. Eso es mentira. Nosotros dejamos de recordar temas o cosas que de cierta forma en el momento no nos generan ninguna importancia y lo que hacen es que eso queda muy atrás. Entonces, dentro de ese componente como profesionales jurídicos, ustedes se van a dar cuenta que hay muchos niños que dentro de su relato tienen esas memorias, ¿listo? O generan o sustraen a la realidad esas memorias falsas, en el cual no es algo malo, porque eso es todo ser humano la debe de tener, pero que eso al momento dentro de un juicio sí va a ser algo que dependiendo la parte en el que esté, va a ser beneficioso como no. ¿Listo? Y hablando de partes, fiscalía o defensa. Entonces, creería que lo que ustedes dicen tiene cierta validez y cierta importancia para poder nosotros ir mejorando este proceso o ir mejorando como psicólogos forenses o, bueno, jurídicos forenses. Que esa es otra, ya para terminar, hay que entender algo muy puntual y es que ¿qué hace un psicólogo jurídico y qué hace un psicólogo forense? Si ustedes me preguntan a mí, yo tengo en el título 3 nombres, ¿sí o no? La maestría, psicólogo clínico, jurídico y forense. O sea, ahí este man muy amplio. Pero realmente cuando ustedes entran a estudiar, lo que te van recordando, te van puntualizando específicamente es que uno sale realmente como un psicólogo forense. ¿Listo? ¿Y por qué sale como un psicólogo forense? Porque es que tú vas a individualizar casos, tú vas a individualizar específicamente un caso a una persona, vas a evaluar a uno y que eso es lo que nosotros, de cierta forma, es lo que vamos a entregar dentro del ámbito del juicio oral. ¿Listo? Entonces hay que tener también eso claro para nosotros poder trabajar. Bueno, listo, chicas. Con esta intervención terminamos lo que son las 2 sesiones que teníamos para hoy. Entonces, pues con el doctor quedaríamos pendiente con la tercera, la cuarta y la quinta sesión. Son 3. Faltan 3. Sí, faltan 3. Pero ¿tienen tiempo todavía o ya? Pues si las compañeras están dispuestas a hacerle una tercera, o usted también tiene Pues tiempo. sí, si se puede, se hace una tercera y ya dejaríamos 2. O no sé si. Sí, les parece, podemos sacar la tercera, porque creo que es muy relacionado con lo que Con lo que estábamos estábamos hablando. Ujú. Sí, señor. Listo. ¿A quién le toca la tercera? Creo que a Juliet. Ya voy. Es que, Si quiere, Julie, en el tercer punto, puedes. La idea es que este tipo de entrevista sea algo dinámico. Entonces, por ejemplo, puede que yo esté tocando ya preguntas o me esté relacionando con preguntas de otro, por ejemplo, uy, profe, comenzó a hablar, o Leo, comenzaste a hablar de otro tema, entonces relaciónalo para que de pronto no tengas que como seguir esa secuencia de pregunta por pregunta, sino que a nivel general podemos abarcar todas o poder abarcando varias. sí. Bueno, en la sección 3 tiene que ver más con los procesos con agresores o responsables bueno, del acto, de lo que cometan de sus víctimas. Entonces, bueno, como en este orden de ideas ya hemos respondido muchas de las preguntas, bueno,
En la primera pregunta, más o menos la que dice así: ¿qué protocolos se siguen en su institución para que el tratamiento de agresores o responsables? Ahí te puedo de pronto dar respuesta con la primera, cuando me hacían la pregunta de las víctimas, o sea, ¿qué protocolos? Hay unos protocolos, como les digo, muy claros y eso lo maneja medicina legal y nosotros debemos de enfatizarnos con eso. O sea, nosotros no podemos salir con otro tipo de cosas si no regularnos con lo que ya está escrito, con lo que ya está estipulado. Y la misma medicina legal en Colombia, o el Instituto de Medicina Legal en Colombia, perdón, enfatiza cuáles son esos protocolos de entrevista que tú debes de hacer para poder indagar sea tanto a agresores como a víctimas, porque tú debes de tener como un criterio propio o un criterio que se relacione con esas indicaciones que te emite estas instituciones, porque tú vas a trabajar con base a esa información. Aunque el protocolo sería como una base para que ustedes trabajen para poder, no sé, tratar a estos agresores y Sí, por todo ejemplo, el en medicina, procedimiento. en medicina legal se habla de dos componentes, se habla de guías y protocolos. Cuando hablo de guías, hay una guía en el cual te va a enfatizar específicamente cómo es la forma que vas a preguntar, cuáles son las entrevistas, todo eso. Te hace toda una serie de pronto de pasos que tú debes de tener sí o sí dentro de tu dictamen pericial. ¿Listo? Sea agresor o sea víctima. Y vienen unos protocolos que son la forma en que ustedes como profesionales van a tener que, por ejemplo, hay un protocolo para hablar de autopsia psicológica específicamente. ¿Ya? Entonces, con ese protocolo, tú vas a tener que realizar una autopsia psicológica. Hay un protocolo enfatizado al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, tú vas a tener una serie de pasos o una serie de indicaciones que vas a tener que sustraer de lo que te dice ahí para poder soportar que esa persona tenga incidencia de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Entonces, así va a estar en cada uno de los delitos o la mayoría de delitos cuando hablamos de un componente penal. ¿Listo? Porque tenemos otros aspectos que son el tema de familia, que también es otro tema que se mueve mucho en Colombia, que es el tema de la violencia de género, el tema también de la custodia y potestad, hablar de cuál es el padre más idóneo para poder cuidar a los niños y todo esto. Y entonces, en ese caso, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley con agresores o personas responsables de los delitos? En el caso que usted dice de los agresores, violencia intrafamiliar y estas cosas. Por ejemplo, nosotros normalmente cuando hablamos de los agresores en delitos de familia, hablándolo específicamente, cuando hoy en día se conoce un tema que es el principio de oportunidad. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el principio de oportunidad en algún momento, en el cual, por ejemplo, aquí algo de manera rápida, yo golpeo a Paula, ¿sí? Entonces, al golpear a María Paula, ella vive conmigo, compartimos una casa, compartimos un vínculo, en el cual ella me denuncia y esa denuncia va a pasar ante un juez, específicamente a una comisaría, y en esa comisaría probablemente van a tener como que, señor juez, mira, ya yo hablé con María Paula, ya yo le pedí perdón, yo en este momento me estoy atendiendo o estoy siendo atendido por psicólogos como la señorita Milsi, en la cual ella puede ver mi cambio, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas se habla de un proceso de conciliación. Entonces, en ese proceso de conciliación, el juez va a determinar, por ejemplo, entonces, Leonardo, usted que golpeó a María Paula y María Paula ve que hay un cambio, yo necesito que la señora Milsi, la doctora Milsi, me muestre o me entregue un certificado o una constancia de que ha sido usted o ha llevado un proceso terapéutico y que hoy en día ha cambiado o ha ido modificando algunas conductas agresoras. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de ejercicio, tú tienes que comenzar a evaluar o valorar a esos agresores o esos posibles agresores. Bueno, no esos agresores, porque muchas veces si están ahí es porque ya han sido denunciados y han sido de pronto determinados como ese delito. Esos agresores deben de ejercer contigo un proceso terapéutico. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no quieren llegar a la terapia.
Entonces ellos lo que te dicen a ti es, doctora Milsi, mira, vamos a la fácil, yo le pago a usted 1.000.000 o 500.000 pesos y usted me entrega el certificado diciéndome que ya yo estoy bien, que ya yo cambié, que ya tenemos diferentes sesiones, y eso se lo muestra al juez, y como se lo muestra al juez, él ve un cambio, ve un comportamiento, ve un soporte de un profesional, y yo vuelvo a compartir, por ejemplo. Se presenta mucho eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tú tengas claro dentro del ejercicio que te van a autorregular, o sea, te van a evaluar que lo que haga Milsi como profesional, aunque crees tú que Leonardo no va a volver a golpear, yo entrego un certificado, ese certificado que yo entrego va a hacer en algún momento, si vuelvo a pasar un evento, vuelvo a pegar a María Paula, me van a llamar ante el juicio. ¿Qué hiciste tú? No, es que yo comencé, yo tuve con él una sesión, ¿dónde está la famosa bueno, Kiara, que es lo primero que te preguntarían en un juicio? Si te llaman y bueno, ¿cómo tú soportas que realmente él te dijo eso, o en dónde sale o en dónde se escribe ese tipo de cosas? En una sesión, en una terapia que se escribe, qué es lo que se lleva con los pacientes. El diario de ¿Cuál? campo, el diario de campo donde uno evidencia todo lo del paciente. Bueno, eso es muy social y no está mal, está muy social. Si lo vemos en un campo terapéutico, en un campo clínico, vamos a evaluar mucho el tema de la historia clínica, ¿sí o no? Entonces, lo primero que te van a preguntar en un juicio es, doctora Kiara, usted valoró o usted hizo una evaluación a Leonardo Linero y usted dijo y certificó que él había cambiado. Entonces, ¿qué es lo que te van a solicitar a ti? Muéstreme la historia clínica de Leonardo Linero. ¿Listo? Entonces, tú le tienes que decir, tú que eres la doctora, listo, doctor, señor juez, listo, yo le voy a mostrar la historia clínica. Llamas a Leonardo Linero, mira, me están llamando en estos momentos por una situación legal en el que ya tú sabes lo que hiciste, necesito que tú me autorices para mostrar tu historia clínica, porque ojo, aunque el juez te solicite la historia clínica de tu paciente, no es que tú se la vas a entregar y se la vas a enviar y que Leonardo nunca supo que se le enviaste. No, tú tienes que llamarlo a él y decirle que la están solicitando un juez de la República de Colombia. Y él tiene que... Ese sería como uno también de los desafíos éticos que tienen ustedes como profesionales jurídicos, porque pues Sí, al tratar con estas personas responsables de delitos, pues también tienen que darle como voz y voto en cuanto a sus exámenes le voy a poner, y instrumentos de diagnóstico. sí, le voy a poner un caso muy, muy fácil acá. Dana, te voy a poner un caso acá. A ti te contratan para, tú eres contratada para la defensa, ¿listo? Tú eres testigo de la defensa. Y a ti te dicen, doctora Dana, yo necesito que usted vaya a la permanente y evalúe al señor Linero, ¿listo? Y hable con el señor Linero y me pueda indagar y ver cómo es esa persona, porque es que el señor Linero me contrató a mí, yo soy el abogado defensor, lo estoy contratando a usted porque necesito que usted muestre un dictamen que me diga que Linero es bueno, ¿listo? Y no ha cometido ningún delito, no ha cometido nada en esta vida. Entonces Dana va a la permanente, habla con el posible agresor Linero, y Linero le dice, Dana, mira, yo te voy a decir la verdad, yo sí la golpeé, y le di duro para que sea seria y para que organice. Pero usted tiene que saber que no puede escribir eso, doctora. La agradezco. Usted sabe que eso me va a perjudicar. Entonces, Dana, en ese orden de ideas, ¿qué harías tú? Tú que eres la psicóloga jurídica, claro está. Tú que eres la psicóloga que ha sido contratada por la defensa. Lo que tú creas, no te preocupes, no dejes a pensar que te estoy evaluando ni nada por el estilo. ¿Qué crees tú que podríamos hacer? Bueno, desde mi punto de vista, creo que podríamos evaluar mejor el caso, y me gustaría saber también más a fondo qué fue lo que lo motivó a hacerlo eso, porque
Si me está diciendo ya el victimario que realmente sí lo hizo, ya ahí es con culpa. Entonces eso también afectaría mucho en cuanto a la condena en general. No aplicaría el delito con culpa, pero sin dolos. Es realmente directamente con culpa. Ok. O sea, tú lo que harías es, de cierta forma, ayudarías a la fiscalía a sustentar que él es malo y él tiene que estar en la cárcel, ¿sí o no? Eso es lo que tú harías. Si dices que él sí tuvo la culpa y él me lo dijo y él me lo expresó, pero entonces yo te estoy contratando como la defensa para que me ayudes a sacarlo y lo que me estás haciendo es ayudando a la fiscalía para que me lo hunda, ¿sí? Para que lo vaya y vaya preso. Listo. Si hablamos de la conducta En punible, ese- hablamos de dolo, culpa, preterintencional, acción y omisión. Válido. Pero sin embargo, tú no eres juez para eso. Tú no eres la abogada que vas a sustraer esa información. Tú lo conoces, pero tú nunca puedes decir, no, es que claro, él tiene la culpa porque él lo está haciendo y me lo está diciendo, pero tú eres la psicóloga y es, como yo le decía ahorita, ¿qué tan en este caso sería como, o sea, como psicóloga, buscar el detonante del por qué él reaccionó de esa manera. Ese es bien? buscar el detonante del por qué él lo hizo. Porque, ajá, Eh, yo le duro, le di, pero ¿por qué? Ah, puede ser porque yo la encontré con el vecino en mi cama. Eso, pues, fue el detonante para que yo cogiera y la golpeara. Bien, y bueno, ojo, no quiere decir, o sea, aquí estamos nosotros haciendo algo hipotético, no voy a pensar, Ana, que te digo Hipotético, algo hipotético. hipotético. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Y es que ustedes van a tener un tema muy particular y uno de los desafíos principales es el tema de el consentimiento informado. ¿Listo? Creo yo que ustedes en todo el tiempo le han enseñado que el consentimiento informado cuando se instaura ante un paciente, cliente, usuario, se debe de respetar, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, hay algo muy importante y no sé si la han buscado alguna vez en su vida. María Paula, tú me disculpas y te coloco acá, estoy como dando una clase, qué pena, pero ajá, pero aquí que, ¿tú sabes lo que dice el artículo 75 de la Constitución Política del 91? No, o sea, no te preocupes, sino búscalo y ya te voy a decir por qué. Bueno, vayan a pensar que yo me la tengo clara, no, o sea, sé que, o el que lo tenga ahí, que me lo pueda rápidamente leer. ¿Cuál es el artículo 75 de la Constitución Política del 91? ¿Qué dice específicamente? Bueno, acá dice que el poder es de un apoderado judicial. La Constitución, ley 75 de 1900. Artículo del 91 eh, o 70. No sé, artículo 75 de 1990. No, el artículo 74, este que me equivoqué, 74. Qué pena, qué Sí, pena. porque Disculpen. Sí, porque el artículo 75 no coincide. Total. En el artículo 74, el artículo 74. Viste que yo no me lo sé, pero bueno, sí estaba ahí, estaba entre 75 y las 74. Hay personas algo que dice naturales mal. individuos de la especie humana son consideradas personas jurídicas. Dale, a lo último dice algo muy importante. Eh, definición de Dice persona. que el secreto profesional es inviolable. Muy bien. Establece Entonces, personas, todos los Ujú. individuos de la especie eso. humana sin importar su edad y sexo, Pues especie. también dice No, no, ese que, exacto, Pau, ejemplo, el secreto profesional es inviolable. Ahora te pregunto algo. ¿La ley puede reemplazar a la Constitución? dime. ¿La ley puede reemplazar a la Constitución política? Pues yo Que digo, sí. No, o sea, ¿por qué lo digo? Porque pues La política está formada por ley. por ¿La qué? leyes, Entonces, la la constitución constitución política. política por la ley. no tanto por Entonces, leyes como por códigos. Códigos penales están, entonces, ¿quién, están, quién está arriba de la Constitución política? ¿cómo? ¿Qué está arriba de la Constitución política? ¿Quién está arriba de la Constitución política o qué está arriba de la Constitución política? ¿Qué está arriba de la Constitución política? El Grados presidente está arriba de de la Constitución conformidad política. La de que presidencia,
Pues la presidencia es lo que está arriba de la constitución política. Dana, ¿tú qué dices? Te veo como será. Es que estoy así como que pensando como quién está arriba de la constitución política. ¿Ustedes qué creyeron? Que me iban a solamente a preguntar y ustedes no iban a responder también preguntas mías. Porque si Yo regresamos digo que nada está arriba de la Constitución, no sé, o sea, es que estoy como, yo digo porque es un reglamento ya estipulado y constituido por leyes como ellas decían, entonces nada está por arriba de la Constitución. Bueno, Ahí la no pregunta Porque es, creo que es Constitución aprobada por la República. Si no se aprueba por personales de la República, pues no están en la Constitución. Ok. ¿Qué va a decir Dana? ¿Qué va a decir Milce? Bueno, Pues, primero pues Dana. en ese aspecto, Pau, en vale. ese aspecto, pues, pues nada, la dan encima de la Constitución. Y pues hablando, si estamos hablando por esa parte, y pues ese es mi punto de vista en el momento. Que pues, por ejemplo, bueno, hablando de Colombia específicamente. Ok. No, y Acá que, dice, bueno, acá me dice algo que la Constitución establece la jerarquía de las leyes y los tratados internacionales se encuentran por debajo de ella. O sea, la Constitución no hay arriba. o sea, No quiero embarrarla porque ya dije mi respuesta. no, y porque la vas a embarrar, para eso estamos, o sea, estamos aquí teniendo una interacción, una conversación. La Ah, entrevista son... para mí no hay nada por encima de la Constitución, o sea, yo opino eso. Listo, dale, Milce, ¿qué me vas a decir? Pero Pues, la A ver, pregunta es, ¿quién aprueba por encima debería haber. los artículos de la constitución política? ¿Quiénes son esas personas? Pues tengo entendido es en el Congreso que aprueba todo, él es el que dice sí o no. ok. Kiara, Entonces, pues, en ese caso ellos estarían por encima de la constitución política. Que no ok. se pueda, o sea, que no se pueda ya tumbar un artículo aprobado por ellos, porque ellos deben de dar el consentimiento, ellos nunca han dado el consentimiento para desaprobar un artículo. Listo. Dale, Kiara, ¿qué me vas a decir? No, lo que yo estaba comentando es que si la Constitución está conformada por leyes, por ejemplo, en un caso, pues no debería por qué haber algo por encima de las leyes, que sería la Listo. Constitución política como tal. Bien. Y bueno, ¿por qué comenzó a hablar de esto? Y creo que le voy dando respuesta a la pregunta 4 que dice, ¿qué herramientas o estrategias consideras importante trabajar con este grupo poblacional o con este grupo específico que sean los agresores? Cuando ustedes van a hablar con un agresor o con un posible agresor, si ustedes no tienen claro algo, mejor no hablen con él. ¿Por qué? Porque él, antes que tú llegues al evento o al momento de hacer la entrevista, les digo la verdad, él se ha leído 1, 2, 3, hasta 5, 6 veces la Constitución, se ha leído 5, 6 veces el Código de Procedimiento Penal, en el cual lo tiene bastante trillado y que de cierta forma, para muchos, no quiere decir que todos son así, pero la mayoría tienen muy claro qué lo que desean que ustedes vayan a hacer en su ámbito profesional. O sea, ellos le dicen a ustedes, doctor, yo necesito esto de usted. No es que tú me vas a dar a mí una opción o tú me vas a decir, no, yo le puedo dar esto. No, yo necesito que usted me dé esto. Y tú como profesional debes tener esa, podríamos decir, esa asertividad y decir, señor tal, mire, eso no es lo más indicado o eso no es lo más oportuno. ¿Y por qué? ¿Por qué les coloco esto? Porque es que hay un tema muy particular y es que por ejemplo, con un tema como este, ¿quién está por arriba de la constitución política? Hay un estudiante por allá me dijo una vez que estaba Dios, y bueno, válido, si él es católico y lo cree, por encima está Dios y válido, pero sin embargo no hay nadie por encima de la constitución, ni el presidente ni el senado, nadie está por encima de la constitución política. ¿Por qué creen que ustedes, que nosotros no tenemos cadena perpetua o la pena de muerte? Y eso se ha venido trabajando. ¿Por qué, Dana? Porque uno de los derechos es el derecho a la vida y está en la constitución política. Bien, Es válido, inviolable. es inviolable, total. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay artículos de los cuales son inviolables nosotros tener o proceder con ellos. Entonces, no vamos a meter a la cárcel a todos los violadores por cadena perpetua, vamos a matarlo, eso nunca va a pasar.
¿sí? Hasta que no cambien la constitución política, nunca va a pasar eso. ¿Listo? Entonces, en última instancia, ¿qué es lo más importante? ¿Qué estrategias deben de tener ustedes frente a eso? Tener claro qué tipo de personas en el cual ustedes están jugando van a obtener esos delitos. O sea, si yo voy a hablar sobre posibles agresores sexuales, yo tengo que tener claro todo el componente sexual, la diferencia de un abuso y de una violación, para yo poder tener muy claro y ser muy idóneo al momento que yo esté con ese posible agresor. Porque él va a tener más conocimiento que tú en algunos aspectos, o él va a tener mucho más herramientas porque ha estado mucho más indagado, es su propio proceso, es su propia, podríamos decir, es su vida. Entonces yo no puedo perder mi vida en la cárcel, por ejemplo. ¿Listo? Entonces uno tiene que ser muy puntual y tener mucho conocimiento frente a lo que tú te vayas a enfrentar. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la tarea de pronto. No sé si les llamaron más la atención, si no les gustaron mucho el componente del campo jurídico. Sin embargo, es como la realidad de lo que ustedes se van a enfrentar y es como un grosso modo de lo que pronto van a tener en su quehacer profesional. Listo. Oye, ¿la dejé silenciada o qué silencio? Dios. Con esta terminamos la tercera sesión, ¿verdad, Juliet? Sí, esa será la última. Bueno, entonces quedaríamos faltando la cuarta y la quinta. No, no, Por sacarnos de todas. no me activaba el audio, perdón. Se le Bueno, agradece entonces, el tiempo, el espacio que nos sacó. Creo que fue un espacio de bastante retroalimentación y conocimiento. Se le agradece bastante. No, y espero que les sí, haya la verdad gustado. que fue muy enriquecedor. Estamos pendientes entonces el día viernes para poder entonces trabajar las otras 2 sesiones. Listo, Sí. sí, señor. Muchas gracias Listo, por... señor, perfecto. Esperamos. ¿Listo? Feliz tarde, Chaito. Gracias. Igual, feliz tarde, Ah. gracias. Ay, mi madre. Juliet, que no se te olvide dejar de grabar para que se guarde la grabación. Sí, Sí, de eso una nos va a vez. Sí, tocar para recortar ciertas partes, para que no se haga tan extenso, para poderlo subir a YouTube. 1 hora ya.